Paul Gascoigne nació en el Reino Unido el 27 de mayo de 1967. Comenzó a jugar el fútbol con 4 años en la calle y más tarde pasó por varios equipos escolares donde llamó la atención de los ojeadores del Ipswich Town, Middlesbrough y Southampton. Sin embargo, fue el Newcastle United que fichó al jugador con un contrato juvenil en 1980 con tan solo 13 años. Durante ese tiempo, Gascoigne vive una infancia muy complicada que estuvo marcada por varios cambios de domicilio, la muerte de un amigo de la que fue testigo y el fallecimiento de su padre por una hemorragia cerebral que le tuvo ingresado 8 meses en un hospital. En esos años el futbolista desarrolló un trastorno de obsesión compulsiva y cometió pequeños hurtos que le llevaron a tener problemas con la ley. Sin embargo, su carrera juvenil con el Newcastle fue sobresaliente y en 1983 le renovaron el contrato. Paul capitaneó al equipo juvenil del Newcastle en la temporada 84-85 y ganó la FA Cup juvenil marcando 2 goles en la final ante el Watford FC. Su actuación llamó la atención del entrenador del primer equipo Jack Charlton, que le convocó por primera vez en un partido ante el Sunderland, aunque no jugó. Su debut en competiciones profesionales fue el 13 de abril de 1985 en un partido ante Queen's Park Rangers, y a los pocos días firmó su primer contrato profesional. El primer gol que anotó en su carrera fue ante el Oxford United en el estadio St. James Park. Pese a que despuntó en el Newcastle como uno de los mejores jugadores y promesa del fútbol inglés, Gascoigne continuó metiéndose en problemas y estuvo a punto de ser expulsado de su equipo por mala conducta. Sin embargo, el Newcastle lo mantuvo en su plantilla, donde jugó hasta 1988 con 25 goles en 107 apariciones. En la temporada 87-88 fue nombrado mejor jugador juvenil del año y recibió ofertas de equipos superiores. Aunque estuvo a punto de fichar por el Manchester United, finalmente fue el Tottenham Hotspur quien contrató al jugador por 2 millones de libras, por entonces el contrato más caro de la historia del fútbol inglés. El entrenador del United, Sir Alex Ferguson, declaró más tarde que Gascoigne se decidió por el Tottenham porque el equipo londinense le prometió al jugador un hogar a toda su familia, y declaró que no ficharlo fue una de sus mayores decepciones. Gascoigne debutó con el equipo del Tottenham de Londres frente a su antiguo club en 1988, a las órdenes de Terry Venables. Gascoigne continuó firmando buenas actuaciones con el Tottenham gracias a su estilo técnico, su condición de balón, regate y capacidad para defender, a veces con durísimas entradas. En sus 2 primeras temporadas anotó 14 goles en 75 partidos, con una final de la FA Cup, y debutó en 1988 con la selección de fútbol de Inglaterra en un partido ante Dinamarca. Pese a que en un principio no contó con la confianza del seleccionador Sir Bobby Robson, Gascoigne se convirtió más tarde en un fijo de las convocatorias y jugó el Mundial de Fútbol de Italia 1990, donde llegó hasta las semifinales. Sus 2 últimas campañas estuvieron marcadas por las lesiones y otros problemas extradeportivos. Gascoigne llevó a los Spurs a la final de la FA Cup de 1991 con un gol de falta en semifinales ante el Arsenal, pero en la final del campeonato se rompió el ligamento cruzado de la rodilla derecha cuando intentó hacer una fuerte entrada a un jugador del Nottingham Forest en la rodilla, por lo que no pudo celebrar la victoria con sus compañeros de equipo al estar ingresado en el hospital. A finales de la temporada 91-92, Gascoigne fichó por el equipo italiano Lazio, interesado en ficharle antes de su grave lesión por 5.5 millones de libras. El jugador tomó esa decisión para demostrar su valía fuera de la Premier League. Su debut con la Lazio fue el 27 de septiembre de 1992 y en el equipo italiano no alcanzó la forma que tuvo en el Tottenham. Gascoigne tuvo apariciones puntuales y destellos de buen juego, pero su carrera estuvo marcada de nuevo por su comportamiento extradeportivo y las lesiones, que le hicieron perderse la mayor parte de la temporada 94-95. Con 6 goles en 47 apariciones durante 3 temporadas, el equipo italiano traspasó al futbolista por 4.3 millones de libras al Glasgow Rangers, en Escocia. El fichaje por el equipo escocés le convirtió rápidamente en uno de los ídolos de la afición de Rangers, donde destacó por tener su buen juego y carácter irreverente, que valió incluso amenazas de muerte por parte de los hinchas radicales del Celtic,
tras una provocativa celebración en un derby de Old Firm. Con 30 goles en 74 partidos durante sus 3 temporadas, Gascoigne ganó 2 ligas, una Copa de Escocia y una Copa de la Liga, además de ser premiado como el mejor jugador de la Liga Escocesa en 1996. Además, fue convocado por la selección inglesa para la Eurocopa 1996 y fue nombrado miembro del equipo ideal del torneo. En 1998, Gascoigne fichó por el Middlesbrough por 3.4 millones de libras, tras una salida polémica del equipo escocés por indisciplina. Aunque contribuyó a que el equipo disputara una final de la FA Cup, sus actuaciones quedaron deslucidas por una serie de problemas personales que le apartaron de las convocatorias. En 2000, ficharía por el Everton, entonces dirigido por su antiguo técnico en Glasgow Rangers, Walter Smith, pero el jugador no alcanzó su mejor estado de forma y abandonó el equipo en 2002. Gascoigne fichó en 2002 y de forma provisional por el Burnley FC, con el que intentó subir sin éxito a la Premier League. Poco más tarde, anunció su retirada provisional del fútbol profesional hasta que terminase el Mundial de 2002, y al tiempo ejerció como comentarista de fútbol para Independent Television. Estudiaba ofertas de ligas emergentes como la Major League Soccer, aunque finalmente no firmó un contrato con el DC United. En esos años se agudizaron sus problemas con el alcohol y el jugador se marchó a Estados Unidos para hacer un tratamiento de desintoxicación, reconociendo por primera vez que tenía problemas con el alcohol. En 2003 sorprendió con su fichaje por el Gansu Tianma de la Liga de China como jugador-entrenador, con un contrato por 9 meses que no cumplió. Después de entrenar durante 6 semanas, con el Wolverhampton, Gascoigne fichó como jugador-entrenador por Boston United, para retirarse de forma definitiva en 2004. Paul Gascoigne fue futbolista internacional con la selección de fútbol de Inglaterra, con la que disputó 57 partidos y marcó 10 goles. Su primera convocatoria fue en septiembre de 1988 a las órdenes de Sir Bobby Robson, en un partido contra Dinamarca como fue mencionado anteriormente. Por su parte, su primer gol como internacional fue contra Albania en las clasificatorias para el Mundial de Italia 1990. El único mundial que Gascoigne disputó fue la Copa Mundial de Italia 90, donde jugó todos los partidos de fase de grupos y desempeñó un buen papel. El combinado inglés llegó hasta las semifinales del torneo, donde cayó en la tanda de penales ante los eventuales campeones, Alemania Occidental. Sin embargo, Gascoigne fue sancionado con una tarjeta amarilla que le impedía disputar la final si Inglaterra ganaba, algo que finalmente no ocurrió. Su imagen en el campo llorando tras ser amonestado fue recogida por las cámaras de televisión. Gascoigne fue nombrado en el once inicial ideal del Mundial. Hasta su lesión en la final de la FA Cup de 1991, Gascoigne era un fijo de la selección y atesoraba 20 convocatorias. Sin embargo, no regresó como miembro destacado hasta la Eurocopa de 1996 en Inglaterra, cuando Terry Venables confió en su juego y le convocó de nuevo. En ese torneo, Paul marcó un gol y fue uno de los jugadores nombrados por la UEFA en el equipo ideal del evento. Bajo las órdenes de Glenn Hoddle, Gascoigne continuó siendo convocado y fue una de las piezas clave que permitió a Inglaterra clasificarse para la Copa Mundial de Fútbol de 1998 en Francia. Sin embargo, los tabloides británicos publicaron imágenes de Gascoigne borracho y comiendo kebabs a altas horas de la madrugada, una semana antes de la convocatoria para el torneo. Hoddle apartó a Gascoigne de la convocatoria por indisciplina y el jugador estuvo a punto de agredir al seleccionador cuando éste le comunicó su decisión. Desde entonces Gascoigne no jugó nunca más en la selección inglesa y en septiembre de ese mismo año anunció su retiro del combinado nacional. Sin duda fue un jugador excepcional con un problema que muchos jugadores a lo largo de la historia han tenido y por el cual no han sido los jugadores que pudieron llegar a ser. La disciplina es igual de importante que el talento y es algo que Gatza no supo aceptar. Really, this match amounting to a trial game for Gascoigne. The referee didn't like that challenge. It looked dangerous, even if it wasn't. He certainly took off a bit. Yes. So on an artificial surface. 3 up on the edge of the box for Czechoslovakia. Now 4. This is Bielik. There's a Bielik and a Bielek in the side. Hair in the face, if nothing more. No free kick.
Ball clears it. Finds Lineker on the near post. Pearce leaves it for Gascoigne. It's hit way at the back, where Ball gets a free. Pass rather telegraphed by Moravcik. Gascoigne. There's a bit of the passes too. He was a little aware of the arrival of Kinnear. And Gascoigne. In his third appearance. Gascoigne. Thank you very much. It's his, and Gascoigne making absolutely sure that the manager knows what he's done. It was all dropping away. Dorigo played the ball in. Gascoigne doesn't seem to change pace, but he gets away from people, and the finish was a delight. In the last minute. Runs with the ball, takes it wide of the defender, doesn't have to really go past him, hits it.